No hay peor engaño que el que te haces a ti mismo. Puedes pasar años convencido de que estás avanzando mientras solo giras en círculos. Puedes leer libros de autoayuda, escuchar frases motivadoras y aún así seguir roto por dentro, porque no se trata de lo que escuchas, sino de lo que decides enfrentar. Y la mayoría no quiere enfrentarse, no quiere mirar al espejo cuando ya no hay forma de evitar lo que ve. La filosofía no nació para entretener, nació para herir, para sacudir, para mostrarte la profundidad del abismo que estás negando. Si crees que la filosofía es solo para pensar bonito, estás usando una herramienta de guerra como si fuera una flor decorativa. Pero si estás dispuesto a sangrar por la verdad, entonces quédate, porque este viaje no es cómodo. Es una caída libre hacia lo que eres cuando se acaban las excusas, el autoengaño. Como mecanismo de supervivencia, todo ser humano miente, pero no solo a los demás. Nos mentimos a nosotros mismos con una habilidad tan refinada que ni siquiera lo notamos. Nos decimos que estamos bien, que fue mala suerte, que la culpa la tienen otros, que si hubiéramos tenido más oportunidades, otro entorno, otro cuerpo, otra infancia, entonces sí, entonces ahora estaríamos donde supuestamente deberíamos estar. Pero el problema no es el pasado. El problema es que sigues huyendo de la responsabilidad de elegir. Creciste creyendo que algún día alguien vendría a salvarte, que tu vida cambiaría por accidente. Pero la verdad cruda es que nadie vendrá. Nadie tiene la obligación de recogerte de tus ruinas. Si no te salvas tú, no te salva nadie. Y aceptar eso es violento, porque implica ver todo lo que podrías haber sido y no fuiste por cobardía. La filosofía no te aplaude. Te desnuda, te muestra la lista de decisiones evitadas y los 1000 rostros que usaste para no decir la verdad. Que eres frágil, que tienes miedo, que postergas lo importante mientras finges estar ocupado, que tu vida es una acumulación de excusas refinadas. El dolor como verdad fundamental. Si algo enseña la vida, es que nadie escapa del dolor. La diferencia es que unos lo enfrentan y otros lo niegan. Hay quienes prefieren anestesiarse con distracciones, con placeres fugaces, con relaciones vacías que solo sirven para no pensar. Pero el dolor que no se procesa se pudre por dentro. Se convierte en ansiedad, en vacío, en esa sensación constante de estar fuera de lugar, incluso cuando todo parece estar bien. El sufrimiento no es el problema. El problema es no comprenderlo, no usarlo como maestro. El dolor revela las partes de ti que aún están sin construir. Te muestra tus límites reales. Te quita las máscaras y te obliga a mirarte. Por eso la filosofía verdadera no evita el sufrimiento, lo atraviesa, porque solo atravesándolo puedes transformarte. El dolor que te niegas a sentir hoy será la cadena que te ate mañana. No hay evolución sin ruptura. No hay despertar sin grito. No hay fortaleza sin crisis. La cobardía disfrazada de prudencia. Muchos se esconden detrás de la prudencia. Dicen que no es el momento, que necesitan más tiempo, que hay que esperar las condiciones ideales. Pero detrás de ese lenguaje sofisticado se esconde una cobardía que se disfraza bien. Porque decidir duele. Hacer un cambio real implica perder algo. Y a veces preferimos la seguridad de una vida mediocre antes que el riesgo de intentar. Decimos que somos pacientes cuando en realidad somos pasivos. Decimos que estamos reflexionando cuando en realidad estamos postergando. Y la vida mientras tanto no se detiene. Pasa. Se va. Se escapa entre dedos que no se atreven a cerrarse. El estoicismo enseñaba que cada segundo puede ser el último, que no se puede vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Pero vivimos como si la muerte fuera ficción, como si no nos fuera a pasar, como si fuera un evento lejano, ajeno, cuando en realidad es lo más seguro que tenemos. ¿Qué estás esperando? ¿Un permiso? ¿Una señal? ¿Una desgracia mayor para reaccionar? Si no actúas ahora, no esperes que el mañana tenga piedad contigo. El caos como camino hacia la transformación. La mayoría quiere cambiar sin destruir nada, sin sacrificar, sin que duela. Pero todo cambio auténtico nace del caos, de la pérdida, de la destrucción de lo anterior. Para reconstruirte tienes que estar dispuesto a derrumbar lo que fuiste. Y eso incluye tus creencias, tus hábitos, tus afectos, incluso tus vínculos. Hay relaciones que solo existen para mantenerte dormido. Hay rutinas que parecen confortables, pero solo te están pudriendo lentamente. Hay pensamientos que repites como mantras, pero que son cadenas. El caos no es el enemigo. Es el espacio sagrado donde se gesta lo nuevo. Lo incómodo no es el final. Es el umbral. El verdadero crecimiento no ocurre cuando todo está en orden, sino cuando todo se desordena y aún así eliges no rendirte. Si tu mundo está ardiendo, no huyas. Mira el fuego. Pregúntale qué parte de ti necesita morir para que algo más pueda nacer, reconstruirse con verdad aunque duela. Llegará un punto en el que ya no sirva mentirse, en el que el dolor sea tan profundo que ni siquiera las distracciones puedan cubrirlo. Ese es el verdadero inicio.
No cuando estás motivado, sino cuando estás quebrado. Cuando ya no sabes quién eres, pero tampoco quieres seguir siendo quien fuiste. Ahí empieza el camino, cuando el fondo te obliga a construir algo sin adornos. La filosofía puede ser la herramienta más brutal para reconstruirse, pero solo si estás dispuesto a pensar hasta que duela, a mirar la oscuridad sin parpadear, a aceptar que tú mismo fuiste el principal obstáculo. No te debes una vida perfecta, te debes una vida honesta, una vida que no dependa de la aprobación de nadie, una vida que puedas mirar sin vergüenza, aunque no sea brillante, porque cuando dejas de fingir, por fin puedes empezar a vivir. Y entonces ya no necesitas motivación, solo propósito, solo verdad. Aunque duela, el miedo al fracaso como excusa existencial, hay quienes no fallan porque nunca lo intentan. Hay quienes no sufren rechazo porque nunca se muestran. Hay quienes no pierden porque jamás apuestan. Pero eso no es sabiduría, es miedo disfrazado de prudencia, es cobardía disfrazada de inteligencia. Mientras te escondes detrás del miedo a fracasar, el tiempo avanza sin pedir permiso. Y un día te despiertas no con el dolor del fracaso, sino con el vacío del nunca haber vivido. El fracaso no es el peor enemigo, lo es la parálisis. El fracaso al menos habla de intento, de valentía, de voluntad. Pero quedarse estático por miedo a que duela, eso sí es una forma de muerte. Nadie vive sin fallar, nadie ama sin exponerse, nadie crea sin romper algo. El fracaso no es el final, es el lenguaje de los que se atreven, es el precio de salir del cascarón. Es la prueba de que estás luchando por algo. El arte de vivir sin necesidad de aprobación. Gran parte del sufrimiento humano viene de una sola raíz, el deseo de aprobación. Queremos ser queridos, respetados, valorados. Pero mientras vivas dependiendo de la mirada ajena, nunca serás libre. Serás esclavo del aplauso, prisionero del juicio, rehén del qué dirán. Vivir de verdad empieza cuando decides que no necesitas gustarle a nadie para sentir que vales. Cuando tu valor no depende de la validación, sino de tu coherencia, de tu capacidad de sostenerte incluso cuando todos se van. La filosofía no es un manual para ser aceptado, es un mapa para ser auténtico. Y eso duele, porque no siempre serás comprendido, no siempre serás bien recibido. Pero es preferible vivir con rechazo que morir por agradar. La vida no se trata de convencer al mundo, se trata de no traicionarte a ti mismo. Usar el vacío interior como motor de transformación. Ese hueco que sientes dentro no es un error, es un llamado, es la forma que tiene tu alma de decirte que algo tiene que cambiar. No lo tapes, no lo niegues, no lo llenes con ruido. Escúchalo. Ese vacío es el espacio que quedó después de que algo dentro de ti murió. Tal vez un sueño, una relación, una imagen idealizada de quién eras. Pero también es el lugar donde puede crecer algo nuevo. La transformación real comienza cuando te sientas frente al vacío y no huyes. Cuando lo conviertes en terreno fértil, en silencio creativo, en impulso. El vacío no es ausencia, es posibilidad, es campo abierto, es inicio de todo. Solo quienes se atreven a habitarlo con honestidad logran renacer. La muerte como consejera silenciosa. La mayoría vive como si fuera inmortal, como si tuviera garantizado el mañana. Pero cada día que pasa es uno menos. Cada minuto que desperdicias es un paso más cerca del final. Pensar en la muerte no es pesimismo, es claridad. Es recordar lo urgente, lo esencial. Es poner las cosas en su lugar. Cuando recuerdas que vas a morir, dejas de perder tiempo en tonterías. Dejas de posponer lo importante. Te atreves, amas más. Dices lo que sientes. Tomas decisiones difíciles, porque sabes que no hay tiempo que sobre. La muerte no es el enemigo. Es la consejera silenciosa que nos obliga a vivir con intensidad. No con prisa, sino con sentido. No con ansiedad, sino con propósito. La responsabilidad radical como única forma de libertad, nada te hace más libre que asumir que todo lo que haces, piensas y sientes es tu responsabilidad, no la del sistema, no la de tus padres, no la de tu historia. Asumir eso no significa culparse, sino empoderarse, porque mientras creas que el poder está fuera, vivirás a merced de los demás. Pero cuando asumes que tú eliges, que tú decides, que tú creas o destruyes, entonces ya no eres víctima, eres dueño. No de las circunstancias, pero sí de tu reacción. No de lo que pasa, pero sí de lo que haces con lo que pasa. La libertad real no es hacer lo que quieras, sino no depender de nadie para ser tú. Y eso solo se logra cuando abrazas la responsabilidad como escudo, como espada y como camino.